Muy buenas tardes, ministros, compañeros en el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia del Señor Jesucristo. Es una bendición grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Vamos a leer la escritura en Apocalipsis capítulo 10, verso 1 en adelante. Donde nos dice la escritura: y vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza. Y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz, como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema es: ¿cómo conoceremos lo que ni aún está escrito? Puede tomar asiento si tienen la bondad. A Juan el apóstol le fue dicho que no escribiera lo que los 7 truenos hablaron, así como también al profeta Daniel. En el capítulo 12 del libro del profeta Daniel le fue dicho que no escribiera nada, sino que sellara todo. Vamos a ver en Daniel capítulo 12. Versos 4 en adelante dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré, y aquí otros 2 que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón que estaba vestido de lino, y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Esos son 3 años y medio. Tiempo, 1 año, tiempos, 2 años más, ya son 3, y la mitad de un tiempo, 6 meses. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí. Y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas?
Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. O sea, que no podrán ser abiertas, están selladas y cerradas hasta el tiempo del fin, porque en el tiempo del fin van a ser abiertas. En aquellos días no era el tiempo del fin, por lo tanto, no estaban abiertas y no serían abiertas en aquel tiempo. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. ¿Y con qué es que podemos ser limpios, emblanquecidos y purificados? Con la sangre de Cristo nuestro Salvador. Para el tiempo de Daniel todavía no se había hecho el sacrificio perfecto por el pecado del ser humano. Y durante la dispensación de la gracia, muchos han estado siendo limpiados con la sangre de Cristo, han estado siendo purificados, han estado siendo emblanquecidos en la sangre de Cristo. Y así han estado lavando sus vestiduras en la sangre de Jesucristo nuestro Salvador. Vean en Apocalipsis capítulo 7, nos da una idea clara. Capítulo 7, cuando le es preguntado a Juan acerca del grupo de los que salen de la gran tribulación, vamos a leerlo. En Daniel, en Apocalipsis, capítulo 7, versos 9 al 17, dice: después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Aquí podemos ver cómo es que las personas son limpiadas, son purificadas, son emblanquecidas. Es con la sangre de Jesucristo, nuestro Salvador. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche, y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. También en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 22, verso 2 en adelante, dice: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primogénito, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Y ahora
son bienaventurados los que lavan sus ropas. ¿Con qué? Con la sangre del Cordero de Dios, de Jesucristo nuestro Salvador. Ahora, todos estos misterios de la dispensación de la gracia son los misterios del reino de los cielos que estarían cumpliéndose en la iglesia del Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento no se sabía que vendría un lapso de tiempo en donde Dios permitiría que los gentiles entraran y recibieran vida eterna, en donde Dios llamaría un pueblo para su nombre. Pero vean, eso corresponde a la dispensación de la gracia bajo el mensaje del Evangelio de la gracia, que es el mensaje del Evangelio de Cristo, que gira alrededor de la primera venida de Cristo. Cuando Cristo habló acerca del mensaje de la gracia, el mensaje del Evangelio de salvación, Él habló en parábolas. Ahora Él también habló o predicó el Evangelio del reino en el capítulo 4 de San Mateo, verso 12 en adelante, nos habla que Cristo predicó el Evangelio del reino. ¿Vean? Pero en parábolas habló acerca del Evangelio de la gracia. Y cuando les habló acerca de que aquel vino, aquella copa de vino que Él daba a sus discípulos en la última cena, era el tipo y figura de su sangre. Esta es mi sangre que por muchos es derramada. ¿La sangre de qué? La sangre del nuevo pacto. Está hablándole de un nuevo pacto y está mostrándole que en el nuevo pacto ya no habrá sangre de animalitos, sino que será la sangre de Jesucristo, el Cordero de Dios, que vino para quitar el pecado del mundo. Ahora hemos tenido unos 2000 años de dispensación de la gracia y todavía nos queda un lapso de tiempo corto que no sabemos de cuántos días, semanas, meses o años es. Pero está muy cerca el final de la dispensación de la gracia para dar lugar a la dispensación del reino. Ahora encontramos que para este tiempo final, todo lo relacionado a la segunda venida de Cristo y la revelación divina de parte de Dios para el día postrero, y con la cual nos revelará el misterio de la segunda venida de Cristo, todo eso está dentro del Evangelio del reino. Por lo tanto, así como Cristo estuvo predicando en medio del pueblo hebreo, Él estuvo predicando en el tiempo de los hebreos el Evangelio del reino, y en parábolas hablaba del Evangelio de la gracia, porque cuando hablaba en sus parábolas acerca de esa dispensación de la gracia y del mensaje, Él hablaba en parábolas al público, a sus discípulos les hablaba más claramente. Él dijo, le preguntaron, ¿por qué tú les hablas a ellos por parábolas? Cuando les habló acerca del sembrador y del trigo y de la cizaña y otras parábolas, Cristo dice a ellos en San Mateo capítulo 13, verso 11 en adelante: capítulo 13, verso 9 en adelante dice, el que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Esa era la razón, porque Cristo les hablaba por parábolas los misterios
del reino de los cielos que corresponden a la iglesia del Señor Jesucristo durante la dispensación de la gracia. Y ahora, para el tiempo final, encontramos que Cristo estará hablándonos los misterios del reino de los cielos, todo lo correspondiente al evangelio de la gracia, bajo el mensaje de la dispensación de la gracia. Pero estará también hablándonos los misterios del reino de Dios que será establecido en este planeta Tierra. Y eso es para los escogidos de Dios. Así como Cristo en parábolas hablaba acerca de los misterios del reino de los cielos al público, pero en privado les hablaba a sus discípulos abiertamente. Por lo tanto, la revelación de esos misterios era para ellos exclusivamente, o sea, para los creyentes en Cristo. Porque a vosotros es concedido conocer los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no es concedido. Para este tiempo final estará cayendo, como durante toda la dispensación de la gracia, la lluvia temprana de la enseñanza del evangelio de la gracia, y también estará cayendo sobre la iglesia de Jesucristo la lluvia tardía de la enseñanza de la segunda venida de Cristo, que gira alrededor del misterio de la venida del reino de Dios, del cual Cristo dijo a sus discípulos que oraban pidiendo al Padre: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. Esos misterios de la venida del reino de Dios, que fueron representados en aquel gran evento o visión que tuvieron los apóstoles Pedro, Jacobo y Juan en el monte de la transfiguración, cuando Cristo los llevó a ese monte alto y se transfiguró delante de ellos, y aparecieron con Jesús, Moisés y Elías, y Cristo con su rostro resplandeciente como el sol, envuelto allí en una nube de gloria. Vean, todo eso corresponde a la venida del reino de Dios, y por consiguiente todos esos misterios están dentro del evangelio del reino para ser revelados a los escogidos de Dios. Es para los escogidos de Dios la revelación de los misterios del reino de Dios. Eso es la lluvia tardía del evangelio del reino para los escogidos de Dios, y estará cayendo juntamente con la lluvia temprana. O sea, que estará entrelazada la lluvia tardía con la lluvia temprana. El evangelio del reino estará entrelazado con el evangelio de la gracia, así como estuvo entrelazado el evangelio de la gracia con el evangelio del reino en los días de Jesús. Pero luego ya se abrió la dispensación de la gracia el día de Pentecostés. Se abrió completamente, y de ahí en adelante los misterios del reino de los cielos se han estado cumpliendo en la iglesia del Señor Jesucristo, y han estado siendo llamados y juntados todos los escogidos, escritos donde, en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Ahora, ¿cómo fueron conocidos los misterios del reino de los cielos durante la dispensación de la gracia? Por medio del Espíritu Santo, que vino como el tutor, el maestro, el que guiaría a toda justicia y toda verdad a todos los creyentes en Cristo. Cristo dijo: donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estaré yo. ¿Cómo estaría Cristo? En Espíritu Santo, porque su cuerpo físico glorificado está en el trono de Dios, está allá como sumo sacerdote en el trono de intercesión, haciendo intercesión con su propia sangre por cada hijo e hija de Dios, por cada persona escrita en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Ahora, así como Jesús vino en el nombre de su Padre, Cristo dijo que el Padre enviará el Espíritu Santo. En San Juan capítulo 14, verso 16, dice:
mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. ¿En qué nombre vino Jesús? En el nombre del Padre. Y ahora, ¿en qué nombre vendrá el Espíritu Santo? En el nombre del Señor Jesucristo. Por eso, en todas las ocasiones en que el Espíritu Santo apareció a los apóstoles en el tiempo antiguo o comienzo de la iglesia, apareció en el nombre de Jesucristo. Y durante toda la dispensación de la gracia, el Espíritu Santo aparece y obra en el nombre del Señor Jesucristo. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Así es que el que me enseñará todas las cosas es el Espíritu Santo, que viene en el nombre del Señor Jesucristo, y recordará todas las cosas, tanto de los días de Jesús como del Antiguo Testamento, allá del tiempo de los profetas, del tiempo de los jueces, del tiempo de Moisés, del tiempo también de los patriarcas, y así por el estilo. Por lo tanto, es el Espíritu Santo que estuvo en Jesucristo, el Consolador, del cual Cristo dijo, el cual está con vosotros. Vean en el mismo capítulo 14, verso 15 en adelante, dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo os rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Moraba con ellos allí en carne humana, en el cuerpo de Jesús. Jesús dijo en una ocasión: el Espíritu del Señor está sobre mí. Ahora, en San Juan capítulo 15, verso 26, dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Y ahora es Cristo el que dice aquí: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre. Y ahora el Espíritu Santo, el Consolador, estará dando testimonio ¿de quién? De Jesucristo. Él dará testimonio acerca de mí. O sea que toda la revelación del Evangelio de la Gracia es el testimonio que da el Espíritu Santo acerca de Jesús. Es el Espíritu Santo enseñando a los apóstoles allá y a cada ángel mensajero, y en este tiempo final será también el Espíritu Santo. Ahora, en cada mensajero, como en los apóstoles, estuvo el Espíritu Santo manifestado parcialmente o temporalmente, porque cuando murió cada mensajero y los apóstoles, entonces cuando murieron los apóstoles y murieron los diferentes mensajeros, cada uno en su tiempo, vean, el Espíritu Santo estaba pasando de un mensajero a otro mensajero, y para el día postrero tenemos la promesa que el Espíritu Santo estará manifestado nuevamente. Como se manifestó en carne humana en los mensajeros pasados, se manifestará en carne humana en este tiempo final, para continuar dándonos a conocer las cosas que nosotros debemos conocer, porque nuestro Maestro es el Espíritu Santo. Cristo, el Espíritu Santo, en medio de su iglesia, pasando por diferentes etapas. Por eso, Él es nuestro Maestro para siempre, el cual estará con vosotros para siempre, el cual
será dado para que esté con nosotros para siempre. Por lo tanto, Él es nuestro Maestro. Él es el que nos enseña todas las cosas. Y siempre para hacerlo, para revelar todas las cosas e enseñar todas las cosas, ha tenido un instrumento. Un hombre con las dos conciencias juntas, a través del cual ha enseñado todas las cosas que su iglesia debe conocer. Encontramos en Apocalipsis capítulo, vamos a ver primero otras escrituras, cómo enseñó y guió al Espíritu Santo en el Antiguo Testamento a su pueblo Israel, aunque no quiso escuchar la voz de Dios. Dice la mayor parte de ellos, Zacarías capítulo 7 versos 11 al 12 dice, pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. ¿Cómo enseñaba y guiaba y le hablaba Dios al pueblo hebreo? Por medio de su Espíritu Santo, a través de los profetas. Encontramos en Amós capítulo 3 el por qué Dios revela a sus profetas estas cosas, todas las cosas que debe el pueblo escuchar de parte de Dios. Amós capítulo 13 verso 7 dice, porque no hará nada al Señor Jehová sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová, el Señor, ¿quién no profetizará? En Deuteronomio también hay un lugar donde Dios nos habla algo muy, pero que muy importante, lo cual nosotros no debemos dejar pasar por alto. Es una escritura donde Dios dice que las cosas reveladas son Deuteronomio 29 dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Ahora, las cosas secretas pertenecen a Dios, pero las reveladas al pueblo de Dios. ¿Y cómo son reveladas? Por el Espíritu Santo a través de sus profetas. En Deuteronomio capítulo 18, verso 15 en adelante dice, profeta de medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Luego del verso 18 en adelante dice, de este mismo capítulo 18, verso 18 al 19 dice, profeta les levantaré de medio de sus hermanos como tú, o sea, como Moisés, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. ¿Por qué hay que oír al profeta que Dios envía? Porque Dios coloca en ese profeta, en la boca de ese profeta, su palabra. Y lo que ese profeta habla es la palabra de Dios para el pueblo de Dios. Y él les hablará todo lo que yo le mandaré, todo lo que Dios tenga para hablar, lo colocará en la boca del profeta que él tenga para ese tiempo en el cual Dios quiere hablarle a su pueblo, porque Dios habla por medio de sus profetas. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablará en mi nombre, yo le pediré cuenta. En 1 de Pedro capítulo 1, verso 10 en adelante dice,
Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Y ahora, los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo en Pedro y en los otros apóstoles, y en San Pablo, y en los demás ángeles mensajeros, el que estuvo hablándole a su iglesia, y al pueblo hebreo también, y a todas las naciones, por medio de la predicación del Evangelio de Cristo, del Evangelio de la gracia. Ahora, a través de los profetas del Antiguo Testamento, el Espíritu Santo profetizó de todas las cosas correspondientes a la dispensación de la gracia. Profetizó de la gracia divina que vendría para los seres humanos. Por lo tanto, sigue siendo el Espíritu Santo el que continúa la obra de continuar hablando y revelando las cosas que deben suceder pronto. ¿Cómo conocer lo que ni aún está escrito? Por medio del Espíritu Santo, hablándole a su iglesia en este tiempo final. Lo que Él nos reveló en edades y dispensaciones pasadas, porque no era el tiempo, le dijo a Daniel que guardara, que cerrara y sellara estas palabras hasta el tiempo del fin. Porque en el tiempo del fin el Espíritu Santo va a estar dando a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Vean en Apocalipsis, capítulo 4, verso 1 dice: después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Por tanto, la voz de Dios, la voz de Cristo, pide que subamos para Él darnos a escuchar y conocer las cosas que han de suceder después de las que ya han sucedido en edades pasadas. Toda revelación divina viene a los profetas de Dios. En Apocalipsis capítulo 22, verso 6 dice la forma en que vamos a escuchar la revelación divina de todas estas cosas que deben suceder pronto. Cosas que los truenos hablaron, pero que a Juan no le fue permitido escribir lo que los truenos hablaron. Y a Daniel no le fue permitido entender para escribir esas cosas que él estuvo viendo. En Apocalipsis capítulo 22, verso 6 dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿A qué y para qué ha enviado a su ángel conforme a esta escritura? Para dar a conocer y para revelar las cosas que deben suceder pronto. Las cosas que deben suceder pronto luego de las que hayan sucedido en tiempos pasados. Y ahora, siendo que este ángel es enviado para mostrar, para dar a conocer las cosas que deben suceder pronto, vean, las cosas que deben suceder, no las cosas que han sucedido, sino las cosas que deben suceder pronto. O sea que va a estar dándolas a conocer, profetizando esas cosas que van a suceder, y van a suceder en la forma
en que Él las estará revelando a la iglesia del Señor Jesucristo. En Apocalipsis capítulo 22, verso 16 también habla de este ángel y dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. También vean aquí, Cristo identifica a su ángel como su enviado para dar a conocer, para manifestar, dar a conocer, dar testimonio de estas cosas en las iglesias, de todas estas cosas que deben suceder. En Apocalipsis capítulo 1, verso 1 al 3, dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Como Dios declaró a Juan el apóstol todas estas cosas que deben suceder pronto, por medio de su ángel. Por lo tanto, no habrá otra persona sino el ángel del Señor Jesucristo, a través del cual Jesucristo está revelando a su iglesia todas estas cosas que deben suceder pronto, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Es una bienaventuranza escuchar y leer estas cosas que el ángel de Jesucristo, enviado por Cristo, le dio a conocer a Juan. Ahora Juan recibió esta revelación en símbolos, pero estos símbolos tienen un significado. Ahora veamos lo que dice el reverendo William Branham acerca de este ángel del Señor Jesucristo. En el libro de los sellos, también en el libro de las edades, nos habla en la página 15 del libro sin editar, del libro de las edades sin editar, en la página 15 nos habla de ese ángel. Y también en el libro de los sellos, capítulo, página 101, 301 y 302 dice: noten bien, en el tiempo en que Dios iba, en el tiempo cuando Dios iba a librar el mundo antes del diluvio, o sea, sería librar a Noé y destruir al mundo. Él mandó un águila. Siempre Dios tipifica a sus profetas con águilas. Él mandó un águila. ¿Quién fue? El profeta Noé, al cual le reveló las cosas que iban a suceder en aquel tiempo. El juicio del diluvio que destruiría la raza humana. Para este tiempo final, el juicio que vendrá sobre la raza humana será de fuego, fuego atómico y volcánico y cualquier otro fuego que exista. Cristo dijo que como los días de Noé, así será el día en que el Hijo del Hombre se revelará. Por lo tanto, será un tiempo en que la raza habrá llegado a su final y ha de venir el juicio divino, pero Cristo revelará las cosas que han de suceder por medio de su ángel. Porque ese ángel es el que tiene la revelación de Jesucristo. Cuando decidió librar a Israel, también mandó un águila, o sea, al profeta Moisés. ¿No cree usted que cuando Juan estaba en la isla de Patmos, este mensaje era tan perfecto que aún no podía ser confiado a un ángel? Ahora un ángel es un mensajero. Pero ¿sabía usted que aquel mensajero era un profeta? ¿Lo creen? Vamos a probarlo.
Veamos Apocalipsis 22 para ver si no fue un águila. Él era un ángel, un mensajero, pero era un profeta, el cual reveló Juan completamente este libro de Apocalipsis. Veamos lo que Juan vio. Yo, Juan, soy el que he oído y visto estas cosas. Después que las hube oído y visto, me postré para adorar delante de los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Y él, el ángel, me dijo, mira, no lo hagas. ¿Por qué le dijo, no lo hagas? Porque ningún verdadero profeta recibirá adoración alguna. Ningún verdadero profeta recibirá adoración o mensajero alguno. Porque yo soy siervo contigo y con tus hermanos los profetas y con los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Apocalipsis 22, verso 8 al 9. Pasamos a la página 302 del libro de los sellos. Dice, ahora el libro era tan importante y es la palabra de Dios. Cuidado, cuando la palabra de Dios es revelada, tiene que ser traída por el profeta, porque solamente a él llega la palabra de Dios. ¿Solamente a quién llega la palabra de Dios? Al profeta que Dios tiene para revelar en ese tiempo su palabra. Si el cristianismo está esperando recibir la fe de rapto que gira alrededor de la segunda venida de Cristo, si está esperando recibir la revelación contenida en los truenos, que es la revelación que abre el misterio del séptimo sello, entonces Dios tiene que enviar un profeta, un hombre con las dos conciencias juntas, para que él reciba de parte de Dios la revelación para este tiempo final y nos dé a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Porque las cosas que deben suceder pronto están profetizadas, pero no están abiertas al público, porque están selladas y cerradas esas profecías. Pero solamente pueden ser abiertas esas profecías por medio del Espíritu Santo, obrando a través de un velo de carne, a través de un hombre, de un profeta. Y para eso Jesucristo dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Por lo tanto, ese espíritu de profeta que estuvo revelándole a Juan todas estas cosas tiene que venir manifestado en carne humana para hablar a la iglesia de Jesucristo todos estos misterios que él dio en símbolos a Juan el apóstol para que los diera a la iglesia. Por lo tanto, la revelación de Jesucristo la tiene el ángel del Señor Jesucristo, del cual el reverendo William Branham dice que ese es un profeta. Y en el libro de las edades, en la página 15, las edades sin editar, dice que ese es un espíritu de profeta. Por lo tanto, es un cuerpo angelical de profeta, porque Dios es el Dios de los espíritus de los profetas. Y el Dios de los espíritus de los profetas, el Señor Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Por lo tanto, la promesa para la iglesia de Jesucristo es que Cristo enviará a su ángel para manifestar a su iglesia todas estas cosas que deben suceder pronto y así abrir el misterio del séptimo sello, abrir el misterio que los truenos hablaron. Y vean, los truenos de Apocalipsis capítulo 10 es la voz del león de la tribu de Judá, del ángel fuerte que desciende del cielo y clama como cuando ruge un león y 7 truenos emiten su voz. Es la voz del ángel que viene con el libro de los 7 sellos abierto y luego lo entrega a un hombre. Ahí entregando ese libro a Juan el apóstol, está representando o tipificando que Cristo, cuando termine su obra de intercesión en el cielo, se levantará del trono del Padre, tomará el título de propiedad, lo abrirá en el cielo y lo traerá a la tierra y se lo entregará a un hombre para que se lo coma.
Y ese es el título de propiedad. Por lo tanto, regresará el título de propiedad a la tierra para la restauración de los hijos de Dios a la vida eterna física, para que venga la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos. Sin ese título de propiedad ser tomado de la diestra de Dios en el cielo por Cristo, el Cordero de Dios, que es también el león de la tribu de Judá, y abrirlo en el cielo y traerlo a la tierra en Apocalipsis capítulo 10 y entregarlo a un hombre. Sin que suceda eso, no hay resurrección para los muertos en Cristo, ni transformación para nosotros los que vivimos. Y ahora, vean que cuando Cristo le entrega a Juan, que es el tipo y figura de la iglesia y de todos los mensajeros que Cristo enviaría a su iglesia, y por consiguiente de la iglesia del Señor Jesucristo del día postrero y del mensajero del día postrero. Cuando le entrega el libro, Cristo, el ángel fuerte, le dice: toma y cómelo, te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Y Juan lo tomó, se lo comió, y es la primera ocasión en la historia de la raza humana en que un hombre se come ese libro. Está profetizado que lo recibirá y se lo comerá. Lo recibirá de parte de Jesucristo, el ángel fuerte que desciende del cielo, el cual lo trae abierto en Apocalipsis capítulo 10. Y luego que se lo come, le amarga el vientre, pero en su boca es dulce como la miel. O sea, que para hablarlo es dulce, aunque es amargo, porque recibe persecuciones, críticas y así por el estilo, por lo que se ha comido y luego ha hablado. Pero le fue dicho: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones y lenguas y reyes. O sea que el mensaje profético del día postrero, de todas las cosas que deben suceder pronto en la tierra, lo tendrá el que en el día postrero se estará comiendo ese título de propiedad, que será un miembro del cuerpo místico de Cristo, en quien estará el Espíritu Santo para revelar todas estas cosas que deben suceder pronto. Y será la manifestación de Cristo en él, así como en los apóstoles y en los diferentes ángeles y mensajeros de la iglesia. Fue el Espíritu de Cristo manifestado en ellos, trayendo el mensaje al mensajero y luego a través del mensajero hablándolo al pueblo. Esa fue la forma que Dios usó, y Dios no cambia su modo de obrar. Como lo obró en el pasado, estará obrando en este tiempo final. Por lo tanto, este mensajero de Dios del día postrero que se comerá ese libro estará profetizando sobre muchos pueblos, naciones y lenguas. Él tendrá el título de propiedad y lo tendrá dentro de él, se lo comerá. Y será la primera ocasión en que ese título de propiedad haya sido entregado a un hombre que se lo coma. Adán lo tuvo y no se lo comió. Cristo lo recibe en el cielo y no se lo come. Y se lo entrega a un hombre para que se lo coma. Todo esto es para la restauración de todas las cosas a la vida eterna, para la restauración de todos los creyentes en Cristo a la vida eterna física, en cuerpos físicos eternos, inmortales y glorificados. ¿Cómo conocer lo que ni aún está escrito? Por medio de Cristo en Espíritu Santo, hablándonos a través de su ángel mensajero, del cual Cristo dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Apocalipsis 22, verso 16, y Apocalipsis 22, verso 6 dice: y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado
su ángel para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, para darlas a conocer. Por lo tanto, los eventos que estarán sucediendo en estos días finales, antes de la gran tribulación y durante la gran tribulación, estarán siendo transmitidos a la raza humana por medio del Espíritu Santo a través del ángel del Señor Jesucristo, que estará manifestado en medio de la iglesia de Jesucristo en carne humana, dándonos la revelación de todas estas cosas que deben suceder pronto. Pero este ángel es un hombre, un creyente en Cristo, pero en él estará el Espíritu Santo, hablándonos y enseñándonos todas estas cosas que deben suceder pronto. Esa es la forma en que conoceremos aún lo que ni está escrito, pero que fue hablado al profeta Daniel y también a Juan el apóstol en los 7 truenos que emitió Cristo, el ángel fuerte que descendió del cielo en Apocalipsis capítulo 10 con el librito abierto en su mano. Cristo no dice qué contiene ese libro. Ahí en Apocalipsis capítulo 10, pero le da ese libro para que se lo coma a un hombre, para que ese hombre luego hable el contenido de ese libro, para así dar a conocer lo que ni aún está escrito, pero que ha sido prometido que será dado a conocer el misterio de Dios, será consumado el misterio de Dios. Por lo tanto, este es el tiempo más glorioso de todos los tiempos, en donde estaremos comprendiendo cómo conocer lo que ni aún está escrito. Porque lo que ni aún está escrito, que le fue impedido a Daniel escribir o hablar y enseñar, y a Juan el apóstol escribir lo que los truenos hablaron, vean, todo eso estará siendo hablado por Cristo en Espíritu Santo a través de su ángel mensajero a su iglesia. Y por consiguiente estaremos conociendo lo que ni aún fue escrito, lo que ni aún fue escrito, lo que ni aún está escrito, cuando los truenos hablaron sus voces y Juan no pudo escribirlo. Porque lo que los truenos hablaron es la revelación del misterio del séptimo sello, la revelación del misterio de la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, hubo un propósito por el cual no permitió Dios que fuera escrito por Juan lo que los truenos hablaron, para que el diablo no supiera, no conociera el misterio de la segunda venida de Cristo y no imitara ese evento tan grande y no engañara a la gente, el diablo. Por lo tanto, este misterio del séptimo sello de la segunda venida de Cristo solamente será revelado por Cristo en Espíritu Santo a través de su ángel mensajero a los escogidos de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo, bajo la enseñanza de la lluvia tardía, que gira alrededor de la segunda venida de Cristo como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo. Cuando Cristo se levanta del trono del Padre y toma el título de propiedad y lo obra en el cielo, luego lo traerá a la tierra, porque ya se habrá completado su iglesia y ya el programa de intercesión se habrá completado y ya no habrá sangre en el trono de intercesión en el cielo. Por lo tanto, la dispensación de la gracia termina y Cristo se convierte en el león de la tribu de Judá, en rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo, porque Él va a reclamar todo lo que Él ha redimido con su sangre,
y va a materializar todo su programa. Por lo tanto, va a glorificar a todos sus escogidos que están vivos, los va a transformar. Y vamos a tener un cuerpo glorificado como el cuerpo glorificado de Jesucristo, y a los muertos en Cristo los va a resucitar en cuerpos glorificados. Y van a estar con nosotros, y van a hablar con nosotros, y van a comer con nosotros, porque en el cuerpo glorificado se puede comer. Es la clase de cuerpo más importante. Por lo tanto, con ese cuerpo se puede ir a cualquier dimensión. En esa clase de cuerpo fue que Jesús ascendió al cielo, a la séptima dimensión, y entró al lugar santísimo como sumo sacerdote con su propia sangre, para hacer la obra de intercesión como sumo sacerdote en el templo celestial, y colocó su sangre sobre el trono de Dios y lo convirtió en un trono de misericordia e intercesión, en el cual Cristo intercede por cada persona escrita en el cielo en el libro de la vida del Cordero. Por lo tanto, estamos esperando que Cristo complete su iglesia y se levante del trono del Padre. Y entonces vendrá con el librito abierto en su mano y lo entregará a ese mensajero que él tendrá en la tierra en medio de su iglesia. Él se lo comerá, y entonces ya el título de propiedad estará en la raza humana, para ser restaurada la raza humana a la vida eterna física, comenzando por los escogidos miembros de la iglesia del Señor Jesucristo, que serán restaurados a la vida eterna física. Todavía esa parte de Cristo levantarse del trono del Padre no se ha cumplido. Por lo tanto, Cristo todavía no ha tomado el título de propiedad y no lo ha abierto. Ahora recuerden, todavía estamos en tiempo de intercesión hasta que entre hasta el último escogido de Dios, el cuerpo místico de Cristo. Pero de edad en edad se han estado cumpliendo los sellos, los correspondientes a diferentes edades. El primero, segundo y tercer sello se ha cumplido durante las 7 edades de la iglesia, durante la dispensación de la gracia, y si queda algo de ese tercer sello por cumplirse, está cumpliéndose en nuestro tiempo. El cuarto sello corresponde a nuestro tiempo, en el cual se va a cumplir cuando Cristo se levante del trono del Padre. Ahí ese cuarto sello entrará en pleno cumplimiento. Pero antes de eso, el anticristo, el hombre de pecado, con los 10 reyes, van a perseguir a la iglesia novia del Señor Jesucristo. Van a comenzar con una apertura para luego extenderla a una persecución a muerte. Pero para ese tiempo ya el Espíritu Santo dijo que cuando venga la apertura, entonces lo que hemos visto en parte será manifestado en el ministerio del reverendo William Branham, será manifestado en toda su plenitud. La tercera etapa, donde la plenitud del poder de Dios será manifestado, y entonces ahí será donde se cumplirán todas las cosas que fueron vistas en la visión de la carpa. Cuando Cristo obre plenamente bajo esa tercera etapa, es el tiempo en que Cristo dejará el trono de intercesión, y entonces Cristo resucitará a todos los muertos en Cristo
y nos transformará a nosotros los que vivimos en su obra de reclamo. Por lo tanto, todo eso corresponde a la etapa de la dispensación del reino abriéndose, así como la transformación interior de los seres humanos comenzó el día de Pentecostés bajo la dispensación de la gracia que se abrió. Y ahora para la transformación física será bajo el comienzo de la dispensación del reino que se abrirá. Para ese tiempo, bajo esa manifestación plena de Cristo en su iglesia, ya Cristo estará fuera del trono de intercesión, ya habrá completado su iglesia, y para ese tiempo todavía, vean ustedes, encontramos que habrá predicación, habrá llamamiento al altar, muchas personas recibiendo a Cristo y preparándose para pasar por la gran tribulación, porque la tercera etapa es para los prudentes, pero también es para los fatos y también es para el mundo. Por lo tanto, el mundo verá esa manifestación plena de Dios y el pueblo hebreo dirá: eso es lo que nosotros estamos esperando. La tercera etapa para la iglesia novia de Cristo traerá la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos. Y con eso, pues vendrán todas las bendiciones para la iglesia del Señor Jesucristo. Para las vírgenes prudentes. Pero luego también habrá una parte para las vírgenes insensatas que no tenían aceite en sus lámparas. Y luego vendrá la parte para el mundo, no para salvación, sino para darles a conocer la condenación que está establecida y por consiguiente el juicio divino que vendrá sobre la raza humana, bajo el ministerio del que se come el título de propiedad para profetizar sobre muchos pueblos, naciones y lenguas. Y luego en Apocalipsis 11, ahí lo encontramos profetizando, dando a conocer las cosas que han de suceder. Será el portavoz de Cristo. Y por consiguiente, por medio de ese mensajero, será que la iglesia de Jesucristo novia y las vírgenes insensatas y el mundo y el pueblo hebreo sabrá las cosas que han de suceder, porque estará profetizando sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Esa es la única forma en que la humanidad estará al tanto de las cosas que estarán sucediendo en este planeta Tierra. Y es la única forma para las personas poder evitar los juicios divinos a cierto nivel. O sea, que la humanidad, por ejemplo, si es revelado, Dios revela que va a suceder un terremoto en tal nación y tal ciudad, las personas que escuchan la voz de Cristo, la cual es transmitida y dada a conocer por el instrumento que Él tendrá en la tierra, el que se habrá comido el título de propiedad del libro de los 7 sellos, pues las personas que viven en ese territorio se van de ahí y evitan esa catástrofe en sus vidas y en sus familias. ¿Ve? Dios no envía
juicio sin antes avisar. Así es que es la misericordia de Dios para los seres humanos el Cristo enviar su ángel para dar a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Es una acción de misericordia de Dios por medio de Jesucristo. Por lo tanto, hemos visto cómo conocer lo que ni aún está escrito. Así, las personas, al conocer todas estas cosas que deben suceder, estarán al tanto de todo y podrán buscar a Dios, aunque para el tiempo en que Cristo ya se levante del trono del Padre ya no habrá obra de intercesión y no habrá misericordia, pero podrán recibir la palabra y morir durante la gran tribulación por esa palabra al creerla de todo corazón. Aunque el anticristo durante la gran tribulación va a matar a todos los que no estén de acuerdo con él, aún va a matar a los 144,000 hebreos y también a las vírgenes insensatas que no tomaron aceite consigo en sus lámparas. Pero los entendidos entenderán y se apercibirán y tendrán aceite en sus lámparas del Espíritu Santo dentro de ellos, y por consiguiente habrán nacido de nuevo del agua y del Espíritu y estarán en el reino de Cristo. Y durante ese tiempo de apertura seremos transformados y los muertos en Cristo serán resucitados en cuerpos glorificados. Cristo dijo que del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni aun el Hijo, sino solo el Padre. Pero dio entonces las señales que iban a estar cumpliéndose en el tiempo en que la venida del Hijo del Hombre tenía que cumplirse. Para el tiempo correspondiente a la venida del Hijo del Hombre, esas señales tienen que estar cumpliéndose. Y Cristo dijo en San Lucas: cuando ustedes vean de vosotros mismos estas cosas, cuando ustedes vean que comienzan a suceder estas cosas, cuando ustedes de ustedes mismos las vean, o sea, esas señales, levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca, o sea, vuestra transformación, para los que vivimos y para los muertos en Cristo, la resurrección en cuerpos glorificados. ¿Cómo conocer lo que ni aún está escrito? Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Apocalipsis 22, verso 16 y Apocalipsis 22, verso 6. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Esa es la forma en que los escogidos de Dios estarán conociendo lo que ni aún está escrito, pero que tenemos la promesa que será revelado en este tiempo final. Cuando Cristo se levante del trono del Padre, tome el título de propiedad, lo abra en el cielo y lo traiga a la tierra y se lo dé a un hombre que se lo coma, de ahí en adelante no habrá limitaciones en cuanto a las cosas que estará Cristo por medio de su Espíritu Santo revelando a través de su ángel mensajero. Mientras tanto, Cristo nos permite saber lo que debemos saber hasta el momento.
Así como Cristo hablaba, predicaba el Evangelio del Reino, pero también en parábolas colocaba cosas que corresponden al Evangelio de la gracia. En parábolas hablaba los misterios del reino de los cielos, pero a sus discípulos les hablaba más claramente. Y así el Espíritu Santo en nuestro tiempo ha estado desde el día de Pentecostés, el Espíritu Santo predicando el Evangelio de la gracia por medio de sus diferentes mensajeros, los apóstoles y ángeles mensajeros y diferentes mensajeros de Dios. Y para este tiempo final nos estará hablando el Evangelio de la gracia, pero también estará dándonos cosas del Evangelio del reino, que luego, cuando Cristo se levante del trono del Padre, serán abiertas más ampliamente. Por lo tanto, adelante sirviendo a nuestro amado Señor Jesucristo con todo vuestro corazón y recibiendo la palabra de Cristo. Hemos visto cómo conocer lo que ni aún está escrito, y solamente uno, el Espíritu Santo, podrá darlo a conocer por medio del ángel del Señor Jesucristo. Solamente por medio del ángel del Señor Jesucristo es que Cristo y el Espíritu Santo estará dando a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, todas estas cosas que ni aún están escritas, cosas que ni aún están escritas, porque le fueron prohibidas a Daniel y a Juan el apóstol escribirlas, pero serán reveladas en este tiempo final. Que las bendiciones de Cristo, el ángel del pacto, nuestro Salvador, sean sobre todos ustedes y sobre mí también, y nos use grandemente en su obra en este tiempo final. Nos veremos mañana, Dios mediante, en la actividad de la mañana, en donde esperamos grandes bendiciones de parte de Jesucristo, nuestro Salvador. Cristo está llamando y juntando a sus escogidos en este tiempo final. Y México tiene muchos escogidos, muchos hijos e hijas de Dios. Por lo tanto, con el mensaje del Evangelio de la gracia viniendo sobre el pueblo y también la lluvia tardía del Evangelio del reino, en donde Cristo nos da algunas cosas del Evangelio del reino, son llamados y juntados todos los escogidos que faltan de la iglesia de Jesucristo. Con el Evangelio de la gracia es que Él llama y junta a sus escogidos en su iglesia. Pero luego con el Evangelio del reino nos da la fe para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Por lo tanto, mañana esperamos que Cristo nos hable por medio de su Espíritu Santo y nos enseñe su palabra y redarguya de pecado a los que todavía no han recibido a Cristo como Salvador y los traiga a los pies de Jesucristo, nuestro Salvador. Esperamos que Cristo, por medio de su Espíritu Santo, nos enseñe, porque Él dijo que enviara su Espíritu para enseñarnos. Que nos enseñe mañana y que redarguya de pecado a todos los que todavía no han recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador. Los redarguya de pecado hablándole su palabra y obrando en sus almas. Y los traiga a los pies de Jesucristo, nuestro Salvador. Y que pronto se complete el número de los escogidos de Dios en la iglesia del Señor Jesucristo. Y si ustedes me preguntan, ¿y cuándo le gustaría a usted que Cristo completara el número de sus escogidos de su iglesia? Pues mañana en la mañana. Mañana en la actividad, que comienza en la mañana y continuará de medio y de bajo. Ese es mi deseo. Me gustaría que fuera el domingo, mañana. ¿Por qué? Porque después Cristo se levanta del trono del Padre, toma el título de propiedad, lo abre en el cielo, lo trae a la tierra, se le entrega a su instrumento, su mensajero que tiene en la tierra, se lo come y ya empieza una nueva etapa. Comienza ahí plenamente la tercera etapa. Por lo tanto,
Mi deseo siempre ha sido que en la actividad que tenemos en ese momento, Cristo complete su iglesia, que llame hasta el último escogido en ese momento. Pero mientras tanto, tenemos que seguir llevando el Evangelio de Cristo, porque no sabemos cuántos faltan por venir a los pies de Jesucristo. Por lo tanto, continuaremos evangelizando en todos los países, en todas las naciones, todas las ciudades, todas las comunidades, hasta que Cristo lleve su mensaje hasta el corazón de cada persona escrita en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, y lo llame, y la persona reciba a Cristo como su único y suficiente Salvador. Ese es el propósito de la predicación del Evangelio de Cristo, del Evangelio de la gracia, que las personas reciban la salvación de su alma, reciban la vida eterna. Bueno, que Dios les continúe bendiciendo a todos y les use grandemente en su obra siempre, y les use grandemente mañana en la actividad de mañana, les use desde hoy también, porque tienen mucho trabajo para hacer todavía, me dijo el misionero reverendo Miguel Bermúdez Marín, y está en estado también realizando trabajo para esta actividad de mañana domingo. Oren mucho por esa actividad para que la presencia de Cristo, la gloria de Dios, esté manifestada mañana domingo en esa actividad, y Cristo hable a muchas almas, a sus corazones, a miles de personas, y a los que ya están en Cristo los confirme, y a los que no están los traiga a los pies de Jesucristo. Y que Dios bendiga a todos los que han estado trabajando y continúan trabajando para esa actividad de mañana domingo. Y a vuestras congregaciones también, y a ustedes como ministros también. Y a todos los que han estado trabajando y estarán trabajando allá en las diferentes cosas que están llevando a cabo. Que Dios les bendiga y les guarde, y con nosotros nuevamente Miguel Bermúdez Marín. Dios les bendiga. En lo que llega Miguel, recuerden que está profetizada una apertura que vendrá, y eso puede comenzar en cualquier momento. Estén firmes en la palabra, en el mensaje, en el Evangelio de Cristo, y vuestras congregaciones también, y los hermanos de vuestras congregaciones también, sabiendo que viene ese momento difícil, pero que ese será para los escogidos el momento glorioso de la resurrección de los muertos en Cristo y transformación de nosotros los que vivimos. Será el momento glorioso en que Cristo manifestará todo su poder. La manifestación plena de Jesucristo en su iglesia. Bueno, en ese tiempo, vean ustedes, el reverendo William Branham lo vio en la visión de la carta. Eso todavía no se ha cumplido literalmente, pero se va a cumplir. Y el que se comerá ese título de propiedad será el instrumento de Cristo para esa etapa que viene. Por lo tanto, vamos a dejar eso quietecito ahí, pero lo vamos a ver literalmente cuando se esté cumpliendo. Que Dios les bendiga y les guarde a todos.